Ya es oficial, Isco Alarcón firma hasta 2024 y se convierte en la operación tapada de Betis. No se sabe si en este punto de su carrera va a tener nivel para el Betis, pero aquí tenéis la humilde opinión de un bético. ¡Comenzamos! Bueno, pues en primer lugar, como siempre, os invito, que no cuesta nada, a que os suscribáis. Estamos a nada de los 1700 suscriptores y aquí vais a tener la actualidad del mercado de fichajes del Real Betis, que está muy movidito. Ya vamos por la quinta incorporación y en este caso es el fichaje de Isco Alarcón en propiedad, llegando como agente libre hasta el año 2024. Solamente firma por una temporada y va a cobrar un salario que define también el nivel futbolístico en el que ha estado en los últimos años. Bastante flojo, bastante bajo, y salario para el Betis al final es un sueldo bastante asumible, porque lógicamente no estamos hablando del Isco de 2018 que brillaba con la selección española y con el Real Madrid. Es un jugador que claramente ha ido de más a menos en su carrera. Isco Alarcón comenzó su carrera en el Málaga, ese mítico Málaga que llegó a los cuartos de Champions contra el Borussia Dortmund, y lógicamente destaca por ser un jugador con una conducción espectacular, que le gusta ser propositivo, ser dinámico, un jugador con uno para uno, con capacidad para desbordar, con muy buen golpeo, capacidad para distribuir en tres cuartos, y en líneas generales un jugador de un nivel espectacular. Los que lo hemos visto en el mejor Real Madrid, en el mejor Málaga, sabemos que hablamos de un jugador de lo más determinante incluso a nivel europeo en cuanto a calidad. Y luego ese gran año en el Málaga lo llevó a fichar por el Real Madrid, y ahí pues también tuvo unos años muy buenos, sobre todo en ese Madrid de Zidane del año 2017, donde se ganó un puesto como titular. Ese año 2018 aumentó paulatinamente sus estadísticas en cuanto a goles y asistencias, y llegó al Mundial de Rusia siendo para mí el mejor jugador de España, el más determinante, marcando varios goles, y al final pues yo creo que a partir de ahí ese fue su prime de rendimiento, y a partir de ese Mundial fue descendiendo en su rendimiento, sobre todo a nivel físico, con varias trifulcas con los entrenadores de Madrid, de Solari, en fin. Después llegó Zidane, que siempre había apostado por él y apenas logró encadenar partidos seguidos, y al final pues con Ancelotti más de lo mismo, un jugador siempre muy apartado de la dinámica, que no ha marcado las diferencias cuando ha salido, que se le ha visto muy mal a nivel físico, bastante regordete entre comillas, pero bueno, al final pues es un jugador que sobre todo a nivel físico ha bajado muchísimo su rendimiento, porque si no, no se puede entender cómo un jugador de su calidad no ha tenido una carrera mucho más exitosa, que ya la ha tenido, porque ha ganado ni más ni menos que 5 Champions, y 4 de ellas siendo un jugador bastante importante. Por lo tanto estamos hablando de un jugador de primera categoría, pero que por distintas circunstancias, yo creo que ya no solo físicas, porque no es algo que su metabolismo haya dicho basta, sino que yo creo que también a nivel de salud mental, a nivel de entorno, creo que no le han ayudado en absoluto, y que han provocado que haya bajado su carrera hasta este punto. Sin ir más lejos, el verano pasado firmó por el Sevilla y no solo no se ganó un puesto como titular, sino que además tuvo peleas con Monchi y acabó saliendo por la puerta de atrás en mitad de la temporada, y hemos llegado hasta este punto donde parecía estar más cerca de fichar por un equipo de la Kings League que otra cosa, porque a nivel físico hizo las pruebas con un equipo alemán y le dijeron que nada, y ahora pues llega al Betis siendo una apuesta muy personal de Manuel Pellegrini. Me gusta mucho que su antepasado esté en el Sevilla, sinceramente, porque creo que el ir a Sánchez Pizjuán y que le vayan a pitar, yo creo que eso le da un puntito más al Betis, y creo que es algo también bonito, que una guerrilla entre aficiones que también nos gusta, lógicamente, y al final pues sí que esperemos que Isco encuentre su puesto como titular en el Betis, que vuelva a ser importante, que se sienta cómodo con la afición, con el club, sobre todo que Pellegrini logre que se comprometa, muy importante, porque creo que su actitud más allá de lo físico no ha ayudado en absoluto estos últimos años, y al final yo sí que le veo encaje con Fekir, sobre todo si logramos desplazar al francés a la derecha, que creo que por la versatilidad del jugador no va a ser ningún problema, y creo que pueden encajar juntos. En principio Isco no va a llegar como titular indiscutible, ni mucho menos, porque no se lo ha ganado, al final lleva sin jugar desde enero prácticamente, por lo tanto creo que no puede partir de inicio en un principio, pero sí que esta pretemporada debe de ir para eso que os digo, de coger pues más experiencia con los compañeros, entender un poco
luego pues cuál es el estilo del Betis, aunque sea ya muy previsible y muy marcado, un equipo propositivo que tiene que tener el balón para sentirse cómodo, y ahí Isco creo que le va a dar mucho en 3/4 si logra sobre todo esa plenitud física, logra tener esa movilidad, esa capacidad para recibir entre líneas, para girarse, para desbordar. Yo creo que ahí para encontrar situaciones de golpeo, para asociarse con Fekir, Bellerín, Guardado, William Carvalho, Guido, en fin, yo creo que va a tener argumentos de sobra en ataque si todo va bien, así que creo que no es ninguna excusa que Isco Alarcón no pueda triunfar en el Betis por los términos futbolísticos y el perfil que tiene como jugador, sinceramente. Yo vería muy bien ahora mismo un doble pivote con Guido, más Roca, William Carvalho. La verdad que a día de hoy el centro del campo de Betis en cuanto al doble pivote está muy bien cubierto, y luego arriba pues nos podríamos encontrar cuando Fekir esté al 100% jugando de inicio por el centro, pero cuando coincida con Isco por la derecha. Creo que es un jugador, insisto, con mucha movilidad, versátil, que siempre permuta por toda la zona de ataque, pero que partiendo desde la derecha creo que se va a sentir muy cómodo, porque es zurdo, pierna cambiada, ya jugó con Rubi partiendo desde esa banda y creo que se sentiría muy cómodo. Y luego Isco en esa media punta, por la izquierda podríamos ver sobre todo perfiles más directos, más verticales, como Ayoce Pérez, como Juanmi, y arriba Borja Iglesias. Yo creo que sería un ataque de Betis de muy buen nivel. Lógicamente sustituimos a un jugador que ya era diferencial, muy contrastado en el Betis como Sergio Canales, por un jugador que es una absoluta incógnita, pero llegados a este punto y teniendo en cuenta las circunstancias de la operación, creo que el Betis acierta rotundamente con Isco y que es un fichajazo, y a poco que salga bien y recupere su nivel de antaño, que no va a ser tarea fácil, ojo, a mí sí que es un futbolista que me ilusiona muchísimo y tengo muchas ganas de verlo en el Betis, ojalá y encaje, porque creo que le daría muchísimo al Betis. ¿Qué pasa si no encaja? Pues que lógicamente ya contando con los jugadores que hay hoy en día, porque yo sí que creo que el Betis en esa línea de 3/4 necesita otro fichaje más. Creo que el fichaje de Isco sería un drama, no por lo económico, insisto, pero sí en lo deportivo, porque al final tenemos una línea de 3/4 que ya estaba tocada, pero con la pérdida de Sergio Canales todavía lo está más. Tenemos a Fekir en la media punta, que es una incógnita con el problema que tuvo en la rodilla, una lesión de 6 meses de duración que lógicamente no se va a curar de la noche a la mañana, le va a costar volver a su mejor nivel y veremos si vuelve. Luego tenemos a un Rodrigo Sánchez y a un Luis Enrique, que son bastante jóvenes ambos, que tienen muchísima proyección, pero que no se sabe si van a pegar el pelotazo tan pronto. Y luego tenemos por la izquierda, más allá de fichaje de Isco, tenemos a Ayoce Pérez y a Juanmi. Ayoce, nuevo fichaje, sabemos que es un jugador que aporta bastante, pero luego Juanmi, ya nos voy a contar de ese Juanmi que marcó 20 goles, pero ni siquiera sabemos si va a volver a tener nivel para ser titular, porque parece además que está un poco enfrentado con el ingeniero Pellegrini, así que es una incógnita para mí esa línea de 3/4 a día de hoy en la totalidad de esos jugadores. Y lógicamente si el Betis no logra tener capacidad para decidir partidos arriba, le va a costar mucho ganar, le va a costar mucho en ciertos partidos, porque este año ya se ha visto un equipo muy atascado, muy plano, con pocas ideas en muchas situaciones, con poca versatilidad, con pocos jugadores que sorprendan desde segunda línea. Y creo que en un equipo que con las incorporaciones de Bellerín, Bartra, más Roca, va a ser todavía más competitivo que en años anteriores, me da mucha pena si no logramos crear un equipo que arriba sea diferencial, porque lo vamos a pasar mal y lo vamos a ver rápido, yo creo que, porque ya lo estamos viendo esta pretemporada, ya lo vimos el año pasado en muchísimos tramos de la temporada, que el Betis tiene muy pocas ideas, tiene poca capacidad para desbordar y tienen pocos jugadores que tengan capacidad para decidir los partidos de manera frecuente. Por lo tanto, el fichaje de Isco es una incógnita, pero yo sí que tengo muchísimas ganas de verlo, porque sinceramente confío en que vuelva a un muy buen nivel y en que pueda ganarse un puesto de titular en el Betis. Al final Pellegrini ha demostrado sacar el 100% de los jugadores y creo que con Isco no va a ser excepción. Y nada más, pues espero que os haya gustado este análisis acerca de Isco Alarcón, que se convierte en el quinto fichaje de la temporada. Está siendo un verano con muchísimos cambios y ya ha dicho Pellegrini que quedan unos cuantos fichajes más. Por lo tanto, si queréis estar al tanto del mercado de fichajes del Betis, no olvidéis seguirme por aquí y en mi canal de TikTok. Suscribiros y nos vemos en el siguiente.